buenos días. Mi nombre es Reiner David Mejía Ojeda de la Facultad Ciencias Básicas de Educación del programa Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Y hoy les vengo a hacer un breve resumen de lo que fue la asignatura de competencias virtuales. Bueno, procederé a explicarle la aplicación de las TICs en la educación, la definición y sus ventajas. Los objetivos de aprendizaje que se querían lograr con el curso eran reconocer nuevas tecnologías a través de la propuesta educativa en información y comunicación que se enseñó en este curso. Bueno, más que todo era orientar a los alumnos a conocer estas nuevas herramientas que nos brindan, estas nuevas herramientas tecnológicas que nos brindan las TICs. Otro objetivo era aprender sobre las TIC y las TAC como herramientas fundamentales para el perfeccionamiento tecnológico de un Estado. Sabemos que si las personas adquieren este conocimiento en este tipo de ámbitos, lo que es la tecnología, se ayudan a desarrollar como sociedad y aportan un gran beneficio hacia ella. El otro objetivo era asimilar e identificar cuando un medio tecnológico puede ser efectuado como un ataque. Bueno, eh, vamos a hacer énfasis un poco en lo que es las características de la educación tradicional. Les voy a explicar un poco. Bueno, anteriormente, en los años de 1960, la educación solamente se consideraba como una transferencia de información, más nada. Y sus características era el magistrocentrismo, siendo la figura central el maestro. O sea, el único que tenía el papel en la educación era el maestro. Los alumnos no podían opinar ni hacer, digamos, aportar algo ni nada. El enciclopedismo, es decir, una mayor importancia a los contenidos que al procedimiento de aprendizaje. La separación entre teoría y práctica puede resultar un freno también para el desarrollo social, este tipo de educación tradicional. La teoría siempre procede a la acción o a la experiencia. Fomenta la autodisciplina, énfasis en la memoria y en la repetición del conocimiento. O sea que el maestro nos llevaba por una línea por la cual nosotros debíamos seguir, digámoslo así, no debíamos salirnos de ella. Eh, Carece de experiencias vivenciales y no se promueve el aprendizaje personalizado, autónomo y mucho menos el activo. Bueno, les voy a hablar también sobre lo que son las TIC, las TAP y las TEP. Bueno, comenzamos con las TICs. ¿Qué son las TICs? Son herramientas tecnológicas de la información y la comunicación. Eso son lo que significan sus siglas. Este es un término muy extenso para la tecnología de la información. Más que todo, esta enfatiza el papel de las comunicaciones unificadas, la integración de las telecomunicaciones y así las señales inalámbricas y las computadoras. Así como esta debe llevar un software que es necesario, un middleware, almacenamiento y sistemas audiovisuales que permiten a los usuarios acceder, almacenar, transmitir y manipular todo tipo de información. Bueno, las TICs tienen sus ventajas. Aquí podemos ver algunas, como lo es el desarrollo tecnológico destinado a la comunicación e información. Pone al alcance nuevas herramientas para acceder a la información y canales de comunicación. Es dinámica y variable en el tiempo, ofrece herramientas para el aprendizaje interactivo, posibilita la comunicación a larga distancia, facilita las posibilidades de acceder a grandes volúmenes de información, ofrece abundantes herramientas para realizar trabajos y posibilita que grupos de personas se conozcan y lleven a cabo discusiones a través de las redes. Estas ventajas son, digamos, sí, muy importantes a la hora de desarrollar las TICs, ya que un punto que explica ahí que no debemos, digámoslo, estar en un mismo espacio para interactuar entre nosotros, sino que podemos también hacerlo a través de la distancia. Por eso las TICs han sido de vital importancia para llevar a cabo lo que es el desarrollo educativo, ¿cierto? Porque nos ha aportado, digamos que grandes posibilidades y grandes soluciones a la hora de desarrollar lo que es la parte educativa.
Poniendo claro así un ejemplo, digamos lo que estaba pasando últimamente con la pandemia, que todas las clases anteriormente hasta ahora se han dado virtuales y, o sea, ¿qué hubiera sido de la educación, digámoslo así, o de ese tipo de clases virtuales si no hubiéramos contado con este tipo de herramientas, ¿cierto? Eh, bueno, la aplicación de las TICs en la educación. Sabemos que en la actualidad las TICs han sido incorporadas en las salas de clase con el objeto fundamental de mejorar los procesos de aprendizaje y la enseñanza. En este sentido, tanto los estudiantes como los docentes se benefician de su aplicación, ¿cierto? ¿Esto por qué? Porque, digámoslo así, que a la hora de implementar este tipo de herramientas, dejamos atrás lo que es la educación tradicional, que solamente se basaba, digamos que en papel y lápiz, todo lo, y en, o sea, lo que contábamos en esos momentos, ese tipo de herramientas, digamos lo que, sí, un poco ya antiguas. Es muy importante aplicarlo a la educación porque fomenta a los estudiantes y también tanto a los estudiantes como a los docentes a llevar un desarrollo más importante sobre el conocimiento de estas tecnologías y también aplica para, digamos que, fortalecer un poco más su conocimiento sobre este campo y a la hora de llevarlo a cabo en el aula es de vital importancia ya que se interactúa mejor, digamos que se muestran, las clases se hacen más dinámicas, un poco más interesantes a la hora de aplicar todo este tipo de herramientas. Bueno, ahora vamos con las TAC. Son las TAC. Eh, ¿Qué son las TAC? Las siglas significan tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, las cuales son básicamente las TICs empleadas como herramientas didácticas al servicio del aprendizaje. O sea, es como, digamos, las TICs transformadas y que se emplean sí, en el proceso de aprendizaje o en la educación. A través de las TAC se pueden utilizar herramientas, las herramientas TIC, como las 2.0. Y se preguntarán qué es las herramientas 2.0 o qué es 2.0. Es más que todo un conjunto de herramientas o de, digamos, sí, de herramientas que se quieren emplear en el aula para llevar un mayor desarrollo pedagógico en la educación y que nos permiten avanzar haciendo posible la gestión del conocimiento, ¿cierto? El término TAC tiene digamos, dos acepciones. Por un lado, encontramos que son las tecnologías del aprendizaje cooperativo y por el otro se refiere a la tecnología del aprendizaje y el conocimiento. Cuando un profesor, digámoslo así, cuando un profesor TAC hace uso de las TICs en sus distintas categorías, para así facilitar el aprendizaje de los conocimientos, un profesor TAC lleva las TIC al aula para crear lo que es la escuela 2.0, que como expliqué anteriormente no es más que llevar este tipo de herramientas, implementarlas en la educación para así encontrar varios caminos para desarrollar lo que es la pedagogía en el aula. La cual esta nos exige, digamos, un cambio de metodología orientada al aprender de manera colaborativa y a la creación sí, del conocimiento. Las TAC tratan más que todo de orientar las tecnologías de la información y la comunicación hacia unos usos más formativos, tanto para el estudiante como para el profesor. Eso lo tenemos claro. Con el objetivo, digamos que vamos orientadas con el objetivo de aprender más y un poco mejor. Y bueno, eso es básicamente lo que son las TAC. Bueno, ahora vamos con lo que es los navegadores y los buscadores de búsquedas y lo que es un explorador web, sus diferencias, características, etcétera. Bueno, primero comenzaremos con qué es un navegador web o
sí, o un motor de búsqueda. Son básicamente sistemas informáticos que sirven para localizar páginas web o archivos tras hacer la búsqueda con una o más palabras libres o palabras claves. En cambio, los buscadores muestran una lista de resultados. La clasificación de esta lista se hace atendiendo una serie de algoritmos. Bueno, ahora procederé a explicar qué son las extensiones de archivos y sus formatos. Bueno, ¿qué son estas? Digamos, estos archivos tienen dos partes separadas, ya sea por un punto. Primero va el nombre del archivo y segundo la extensión de 3 o 4 caracteres que define el tipo de archivo que es. Las extensiones indican qué aplicación ha creado el archivo o puede abrirlo y qué icono se debe utilizar para el archivo. Por ejemplo, la extensión doc indica el equipo que se abre con Microsoft Word y que debe mostrar un icono de Word al verlo en el explorador de archivos para poder identificarlo mejor. La mayoría de las extensiones de nombre de archivos son compatibles con un programa que hayas instalado. Puedes cambiar una extensión de nombre de archivo, pero eso no convertirá el archivo a otro formato y mucho menos cambiará nada más, excepto el nombre. O sea, no le cambiará el formato y no afectará al archivo. Bueno, como podemos ver en el cuadro, tenemos un ejemplo de las extensiones y los formatos con los cuales estas abren. Tenemos ACC, lo cual es archivo de audio de Windows, AVI, los cuales son archivos de película, de video y audio, de enlazado o de sonido. Docs, como lo dije anteriormente, el documento de Microsoft Word, JPG, JPEG, que es un archivo de grupo unido de expertos fotográficos, las imágenes como las conocemos. .mp3 son archivos de audios, mp4 video, PDF, archivos de formato de documento portátil, zip, archivo comprimido como ya lo conocemos, y .xlsx, los cuales se abren con el libro de Excel, que tiene que ver mucho con la aplicación de Excel. Bueno, ahora procederé a explicar lo que son las redes avanzadas de aprendizaje. ¿Qué son estas? Son básicamente modalidades organizativas de los procesos de comunicación que sostienen la interacción entre las personas y de estas con la tecnología. Es una condición social necesaria para un aprendizaje colaborativo o de otro tipo, ya que se pueden constituir distintos tipos de redes. Esta nos da a entender que son una conexión autónoma, que manejan interconexión autónomas. Así pues, más que todo las redes de aprendizaje se pueden entender como unas estructuras que nosotros mismos creamos para usar en cada momento y de forma continua para ya sea adquirir, experimentar, crear y conectar un nuevo conocimiento externo. En otras palabras, se pueden entender como estructuras que existen dentro de nuestras mentes para conectar y construir modelos de comprensión, asimilación y cognitivos. Las características que tienen estas y con las cuales se distinguen son que la comunicación tiene lugar, digamos, en grupo, es independiente del lugar, es asincrónica y temporalmente independiente, se basa en el hipertexto y cada vez más en entornos multimedia. Pueden ser enviados mensajes por computadora, por dispositivos móviles. Bueno, ahora voy a explicarles lo que es la red Renata. Renata es una red nacional de investigación y educación de Colombia que conecta, articula e integra a los actores del Sistema Nacional de Ciencias Tecnológicas e Innovación entre sí y con el mundo. A través del suministro de servicios, herramientas y una infraestructura tecnológica. ¿Esto para qué? Para contribuir al mejoramiento del nivel de productividad, efectividad y competitividad de la producción científica y académica del país. Y tiene por objeto promover el desarrollo de la infraestructura y servicios de la red de alta velocidad, su uso y su apropiación, así como también articular y facilitar acciones para la ejecución de proyectos de educación, innovación e investigación
científica y también puede ser tecnológica, que propugnen por el desarrollo de la sociedad, del conocimiento y de la información en Colombia. Bueno, la infraestructura de Renata, esta red de tecnología avanzada permite el desarrollo de proyectos colaborativos, ya sea de ciencia, educación e innovación, que integran estos elementos de telepresencia, computación de alto rendimiento, procesamiento masivo y distribuido. La interconexión de laboratorios, accesos a recursos remotos, simulación en entornos virtuales compartidos y educación virtual y learning. Como podemos ver, ahí entre su infraestructura y servicios tenemos que tiene una conectividad avanzada con la red académica mundial, que tiene un canal con más de 100 de capacidad de gigabytes por segundo de capacidad. Gran cobertura con 55 nodos de conexión en 38 ciudades de Colombia de manera directa. Altos niveles de seguridad, una mayor estabilidad, conexiones directas con herramientas de grandes compañías tecnológicas. Eso es más que todo lo que es la red Renata. Bueno, a continuación voy a explicarles lo que es la computación grid. ¿Qué es la computación grid o computación en malla? Es una tecnología que permite utilizar de forma coordinada recursos heterogéneos, entre ellos procesadores, almacenamientos y aplicaciones específicas, que no están sujetos a un control centralizado. O sea, cuando digo un control centralizado es que no están, digamos, ligados a una sola parte, a un solo centro. Es una forma de computación distribuida en la cual los nodos participantes pueden ser de iguales o distintas arquitecturas y cubrir toda la gama de potencia de cómputo, desde embebidos hasta supercomputadoras. ¿Qué son embebidos? Son, digamos, aquellas partes que posee el computador, desde la parte más mínima, como lo explica ahí, hasta las supercomputadoras, o sea, computadoras ya de un nivel muy alto. Las características de esta computación son que se pueden compartir recursos, computación distribuida, prácticamente es ilimitada, tiene un componente de bajo costo y tiene una alta disponibilidad. En otro contexto, la computación grid no es más que, digamos, una red o varias computadoras entrelazadas que permiten así digamos, una mayor navegación o sí, un entrelazamiento más fuerte, que a la hora de, digamos, fallar un servidor, por ese solo servidor que falle no se va a caer todo, sino que puede pasar todas esas tareas, distribuírselas entre los varios servidores para así lograr unos resultados rápidos y sin problemas. Bueno, ahora voy a explicarles lo que son las bases de datos como herramienta de conocimiento y las bases de datos bibliográficas, las cuales se desprenden de esta. Bueno, ¿qué son las bases de datos especializadas o de conocimiento? Lo primero que tenemos que saber es que las bases de datos son un grupo de información relacionada que se encuentra almacenada de manera ordenada. Podemos compararlas con, digamos, una gran biblioteca que solamente, en vez de tener libros, documentos o revistas en físico, los datos están digitalizados y almacenados en discos que permiten acceder a ellos desde cualquier lugar del mundo. Estas son estructuras especializadas que permiten más que todo a sistemas computarizados guardar, manejar y recuperar datos con gran rapidez. La importancia de conocer estas bases de datos es muy relevante, ya que su funcionamiento radica en que prácticamente todos los sistemas modernos que conocemos hoy en día cuentan con estas bases de datos. Por eso es muy importante conocerlo. Algunas de las características son que estas bases de datos son en confluencia de múltiples usuarios. La integridad de los datos, la optimización de consultas complejas, acceso seguro, independencia de los datos, lenguaje de programación estándar y un respaldo.
Bueno, como podemos ver entre las características tenemos que localizan artículos que tratan sobre un tema de interés, revisar el resumen para comprobar el contenido, conocer descriptores para afinar la búsqueda, conocer los autores y la institución en la que dependen, de la que dependen, y conocer las revistas que publican sobre el tema. Entre las bases de datos bibliográficas vemos que tenemos bases de datos referenciales y bases de datos de fuente. ¿Qué son estas? Básicamente las bases de datos referenciales son aquellas que simplemente nos brindan aquellas citaciones o aquellas referencias de autores que buscamos. Y las bases de datos de fuente son las que nos brindan artículos de texto completo que podemos encontrar ya sea en revistas, libros, etcétera. Bueno, ahora vamos con lo que es las plataformas virtuales. Ahora vamos con lo que son las plataformas virtuales y que están aplicadas en la educación. ¿Qué son las plataformas virtuales? Por lo general, estas se emplean para la educación a distancia e intentan similar las mismas condiciones de aprendizaje que se registran, digamos, en el área. Bueno, ¿qué es una plataforma virtual en sí? Es un programa que engloba diferentes tipos de herramientas destinadas a... Bueno, ¿qué es una plataforma virtual en sí? Es más que todo... Bueno, ¿qué es una plataforma virtual en sí? Es más que todo un programa que engloba diferentes tipos de herramientas destinadas a fines, ya sean docentes, o educativos para los estudiantes. Son sistemas de gestión de aprendizaje que permiten distribuir y controlar diversos tipos de contenido y recursos educativos, utilizando como base un entorno compartido de colaboración. Esos son lo que son las plataformas virtuales didácticas, más que todo. Entre sus características tenemos que permiten una centralización y automatización de la gestión del aprendizaje, una mayor flexibilidad, interactividad, estandarización, funcionalidad y una mayor usabilidad. Bueno, ahora veremos qué es la enseñanza virtual, también conocida como enseñanza en línea. Hace referencia al desarrollo de la dinámica de enseñanza-aprendizaje y que es realizado de forma virtual. Es decir, existe un formato educativo en donde los docentes y los estudiantes pueden interactuar desde diferentes formas al espacio presencial. Está más que claro que el concepto que es una enseñanza solamente virtual. Como ejemplo tenemos las clases que se dan hoy en día en colegios, universidades y que no necesitan de una presencialidad como tal, sino solo contar con un dispositivo para poder, eh, digamos que, adquirir esas clases. Bueno, vamos ahora con las ventajas y las desventajas de este tipo de enseñanza virtual. Entre las ventajas tenemos que admite el acceso a la información de manera inmediata. También ofrece una mayor flexibilidad sobre el manejo del tiempo a la hora de estudiar y el lugar desde el cual se realiza la conexión para estudiar. Ofrece autonomía sobre el proceso de aprendizaje, ofrece una reducción de costos y mejora las habilidades tecnológicas. Nos ayuda a desarrollar mucho más aquellas habilidades tecnológicas y a reforzarlas un poco más. Entre las desventajas tenemos que implica una mayor disciplina, obviamente, requiere acceso a la tecnología, una mayor exposición a las pantallas y una menor interacción personal. O sea, al no ser de manera presencial, totalmente contaremos con, digamos, con una menor sociabilidad con las personas. Bueno, ahora vamos con las modalidades de enseñanzas, en las cuales está la presencial, e-learning, b-learning, m-learning y p-learning, y cada una con su definición. B-learning o blended learning se trata de una modalidad semipresencial de estudios que incluye tanto formación online como presencial, puede ser cualquiera de las dos.
En M-Learning tenemos que es una metodología de enseñanza y aprendizaje que se vale del uso de dispositivos móviles, tales como teléfonos móviles, celulares, agendas electrónicas, tablets y todo dispositivo de mano que tenga alguna forma de conectividad inalámbrica. Y learning son los procesos de enseñanza, aprendizaje que se llevan a cabo a través de internet, caracterizados por una separación física entre profesorado y estudiantes, pero con el predominio de una comunicación tanto síncrona como asíncrona, a través de la cual se lleva a cabo una interacción didáctica continua, o sea que es totalmente en línea. El P-Learning, a grandes rasgos, consiste en que el usuario hace uso de la red para iniciarse o ampliar un conocimiento que bien podría considerarse unos estudios superiores, ya sea por su complejidad, porque son especializados y movido únicamente por el interés que le despierta el tema, solamente, o sea, se guían solamente por un tema en específico el cual quieren conocer. Y la presencial, como ya sabemos, que es el aprendizaje presencial es la modalidad de acceso al conocimiento en la cual el aprendizaje con docencia requiere ser asistida de forma presencial en un entorno, y el práctico y el colaborativo se organizan prioritariamente en función de la interacción directa y en tiempo real entre los docentes y estudiantes y dentro de determinados entornos. ¿Qué son las herramientas asíncronas? La interacción es que no se produce en tiempo real, eso significa las herramientas asíncronas, por lo que los participantes no tienen que estar conectados en el mismo espacio y de tiempo. Sus principales características son que son independientes del lugar, las personas que participan en el proceso de comunicación no tienen que encontrarse en un espacio físico y pueden mantener una conversación desde cualquier lugar con conexión a internet. Es independiente del tiempo, que no requiere de la conexión simultánea de los participantes en la conversación, por lo que el intercambio de información es un poco más lento, pero más reflexivo, ya que permite la lectura detenida de los mensajes recibidos y la preparación concienzuda de las respuestas dadas. Esta se basa en mensajes de texto, puede ser grupal o individual, y permite el intercambio de ficheros en diferido. Ahora vamos con las herramientas síncronas, la cual es totalmente contraria a las herramientas asíncronas. ¿Qué son las herramientas síncronas? Son aquellas en las que la interacción entre el emisor y el receptor se produce en tiempo real, que los participantes deben estar conectados en el mismo momento. Estas se caracterizan ¿por qué? Porque independiente del lugar, el emisor y el receptor no tienen que encontrarse en el mismo espacio. Son simultáneas en el tiempo, todos los participantes en la conversación deben estar conectados en el mismo momento. La comunicación puede ser grupal o de persona a persona, y el intercambio de información puede realizarse de manera oral o escrita. Ahora vamos con el artículo científico. ¿Qué es un artículo científico? Este se define más que todo como un informe escrito y publicado que describe resultados originales de una investigación. Se escribe para otros, no para el autor. Por lo general, la estructura de un artículo científico original consta del denominado formato IMRIT, que son las iniciales de los apartados fundamentales del artículo: instrucción, materiales y métodos, resultados y discusión. Fue establecido por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Su estructura constituye un sistema para organizar un trabajo científico y consiste en responder 4 preguntas claves. En la introducción, ¿cuál es el problema? Material y métodos, ¿cómo se estudió el problema? En los resultados, ¿qué se encontró o cuáles fueron los hallazgos? Y en la discusión, ¿qué significan dichos hallazgos? Las características del artículo científico son que debe llevar título, autores, afiliaciones, tiene una definición de autoría, un resumen, palabras claves, introducción, materiales y métodos, unos resultados y una discusión. Eso es lo que lo que significa el artículo científico, su concepto y su definición, y las características. Bueno, muchas gracias. Eso era todo el resumen y espero que sea de su agrado.